¿qué Dios hay como tú? Wow, ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia y volverá a compadecerse de nosotros. Hollará nuestras iniquidades, sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Efesios capítulo 1, versículos 7 al 12. Carta de Pablo a los Efesios capítulo 1, versículos 7 al 12. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el beneplácito de su... nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Bien, hermanos, vamos a seguir en el día de hoy con una serie de sermones de Efesios que comenzamos ya hace un par de domingos atrás. Luego del saludo que hace Pablo en los primeros dos versículos, el pastor Eduardo nos explicaba la vez anterior cómo hay una sección que va desde el versículo 3 al versículo 14, en la que se enumeran todas las riquezas espirituales que nos han sido dadas a los hijos de Dios. Si pudiéramos dividir estas riquezas, pudiéramos hacerlas en tres bloques principales. Y cada bloque principal enfatiza principalmente a cada una de las personas de la Trinidad. Los versículos del 3 al 6 hablan de nuestras riquezas que son dadas especialmente por el Padre. Los versículos 7 al 12, riquezas espirituales que son dadas especialmente por el Hijo, aunque conectados con el Padre. Y los versículos 13 al 14, que se verán más posteriormente, enfatiza bendiciones espirituales conectadas con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. De modo que podemos titular el mensaje de hoy, nuestras riquezas por medio de la obra de Cristo. Nuestras riquezas por medio de la obra de Cristo. Y en este pasaje podemos identificar al menos 4 tipos de riquezas. El texto habla de la redención, el texto habla del perdón de los pecados, el texto habla de la revelación del misterio de su voluntad y el texto habla de la promesa de una herencia. Esas son las 4 riquezas que menciona estos versículos conectados con la obra de Jesucristo. Y estas 4 bendiciones, hermanos, serán los 4 puntos de nuestro mensaje. Y antes de comenzar a ver cada una de estas bendiciones, yo quiero hacer aquí una clarificación técnica que es importante. Hermanos, cuando la Biblia se escribió originalmente, la Biblia no se dividió en capítulos ni versículos, sino que todo se escribía corrido. Y esa división de capítulo y versículo vino muchos siglos después y fue una forma de poder ayudar precisamente al lector a poder identificar. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 15. Bueno, ya tú sabes dónde ir. Si no tuviera esa división hubiera sido un tremendo problema. Entonces, en ese sentido es bueno entender eso, que la Biblia es inspirada, pero los capítulos y versículos, las divisiones, eso vino con fecha posterior. Sin embargo, no siempre cuando se hizo la separación, se fue 100% certero en cuándo separar un capítulo de otro o en cuándo separar un versículo de otro. Y esas cosas también es bueno tomarlo en cuenta porque a veces uno piensa, bueno, aquí parece que cambia de idea porque estoy cambiando de capítulo. O creo que cambia de idea porque está cambiando de versículo. No necesariamente. Porque pudiera ser que, aunque cambie de versículo, si usted tiene en su mente que la Biblia no estaba dividida así, pudiera ser que todavía sea la misma idea. Y esto pasa en esta sección de la carta a los Efesios. De modo que, habiendo hecho esa aclaración, veamos la primera bendición que menciona Pablo conectada con la obra de Cristo. Y esa primera bendición es la redención. Dice Pablo, en él, versículo 7 del capítulo 1, tenemos redención. En el amado, como dice al final del versículo 6, tenemos redención mediante su sangre. Siguiendo con la línea de pensamiento de los versos anteriores, nosotros somos ricos en Cristo, ya que no solamente fuimos elegidos desde la eternidad
como Pablo mencionaba, sin que hubiera ningún mérito en nosotros, sino que también en el cumplimiento del tiempo fuimos redimidos por Jesucristo al precio de su sangre derramada en la cruz. O sea que, en otras palabras, nosotros los creyentes, antes de venir a Cristo, ¿qué éramos? Éramos esclavos del pecado y de la maldad. Si tú eres creyente, tú estás diciendo que tú antes no lo eras. Porque déjeme decir una cosa, nadie nace creyente. Nadie nace creyente. Eso no es de que liceísta era de chiquito o escogida de chiquito. No, eso no, en el cristianismo es distinto. Tú puedes nacer en un hogar cristiano, pero eso no te hace cristiano. Y antes de venir a Cristo, la Biblia dice que éramos esclavos del pecado y la maldad. Porque en maldad fuimos formados, dice la palabra. O sea, el pecado es algo que lo llevamos, hermanos, de naturaleza. Y no solamente estábamos dominados por el pecado, sino que estábamos camino a una condenación, porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Por eso más adelante Pablo va a decir que nosotros, los cristianos, éramos también hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero en vista de que Dios el Padre actúa a favor de nosotros desde la eternidad escogiéndonos, era entonces necesario que fuésemos rescatados para así poder cumplir el propósito de la elección. Porque, hermanos, si Dios eligió, entonces necesariamente el propósito para el cual eligió tenía que cumplirse. Y por eso necesitábamos ser rescatados. De modo que cuando pensamos en la palabra redención, debemos de entender que la ira de Dios, oíme bien, pendía sobre nosotros por causa de nuestros pecados. Y la paga del pecado también es, al ser la muerte, teníamos una condenación eterna separado de Dios. Pero también cuando pensamos en la palabra redención, no solamente es que hemos sido librados de las consecuencias del pecado, de la condenación, sino que también debemos de entender que antes éramos esclavos del pecado. Y déjeme decirle algo, sobre todo para algunos que están aquí que no conocen al Señor, y es que alguien puede decir, ¿pero esclavo de qué? Pero yo vivo mi vida como me da la gana, yo hago lo que yo quiera. Pero la realidad, lo que dice la palabra de Dios, es que aún ese sentido de independencia es una esclavitud. Porque estar separado de Dios, separado de Cristo, es esclavitud. Es esclavitud. Éramos esclavos del pecado. Y si tú estás inscrito en esta mañana, tú eres esclavo del pecado. Porque aún ese sentido de independencia, de vivir como tú quieras, ¿qué es eso? Eso es vivir alejado de la gloria de Dios, del propósito para el cual Dios te creó. Y eso es una esclavitud. Pero por medio de la sangre de Cristo fuimos librados, como decíamos ya, de esa muerte eterna, ya que Cristo ocupó nuestro lugar. Y al ocupar nuestro lugar, a la vez se nos quitaron esas cadenas de esclavitud. Y ahora en Cristo es que somos verdaderamente libres. Porque, hermanos, no hay mayor libertad que vivir para el propósito principal para el cual fuimos creados. Y el propósito principal para el cual fuimos creados fue para adorar a Dios y para ser siervos de su justicia. No hay mayor libertad que vivir para lo que tú fuiste creado. ¿Qué pasa cuando el tren se sale de su riel? Déjame andar en libertad, déjame salir de este riel. ¿Qué pasa? Deja de funcionar. Porque él fue creado, él fue concebido ¿para qué? Para andar en el riel. En ese riel, él cumple ese propósito. O el pez que está en el agua, ¿qué dice? No, óyeme, todo el tiempo dentro del lago, déjame salir, ¿qué va a pasar? No, se va a morir porque no fue creado con ese propósito. Su libertad está en hacer aquello para lo cual fue diseñado. Y nosotros hemos sido diseñados ¿para qué? Para ser adoradores de Dios. Y por eso cuando estamos en Cristo y adoramos a Dios, andamos en libertad. Jesucristo viene a ser no solamente nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Yo recuerdo hace muchos años, algunos aquí que tienen más tiempecito, al igual que yo en la fe, recordarán una enseñanza que se popularizó mucho. Al día de hoy no está tan fuerte ya, pero se popularizó mucho de que tú podías recibir a Jesucristo como tu Salvador, pero no necesariamente como tu Señor. Entonces, de ahí se elaboró toda una doctrina del cristiano carnal. Entonces, recuerdo uno de esos autores que justificando eso decía, no, eso es verdad, primero como Salvador y después como Señor, porque si fuera todo junto, entonces ¿dónde ponemos a los cristianos carnales? Pero hermanos, esa doctrina es una falsa doctrina.
Porque Cristo es Cristo, Él es Señor y Él es Salvador. O lo coge todo o no coge nada. Cristo no solamente nos libra de la condenación por causa del pecado, sino que también nos libra del dominio del pecado. Y como nos libra del dominio del pecado, eso tiene que tener un impacto si tú dices que eres cristiano. Pero hay mucha gente que dice que son carnales. Sí, son carnales porque están en la carne, porque son esclavos del pecado, aunque crean que son cristianos. Pero tú o eres cristiano o no lo eres. Jesucristo es Señor y Salvador o no lo es nada. Hay un texto paralelo en 1 de Pedro 1, 18 al 19 que resume esta idea. Dice Pedro, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada por vuestros padres, con cosas pereceras como oro o plata, sino que fuisteis redimidos con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Y como bien dicen los pasajes que hemos leído, hermanos, ¿cuál fue el rescate? O sea, ¿qué fue lo que se pagó para ese rescate? Dice el texto, la sangre del Señor. Y cuando hablamos de la sangre de Cristo, hermanos, entiendan que esto es un lenguaje figurado. Lo que significa es que para poder ser rescatado, Jesucristo tuvo que pagar por nosotros, tomando nuestro lugar al dar su propia vida en la cruz. O sea, que cuando habla de la sangre de Cristo nos limpia, es una forma figurada de hablar de que Cristo nos limpia, Cristo nos perdona, Él tomó nuestro lugar a causa de la muerte que sufrió. Ahora bien, hay bueno clarificar aquí también que a diferencia de lo que sucedía en el comercio de esclavos, en el cual cuando se iba a redimir a alguien había que hacer un pago a quién. O sea, si había un esclavo y yo quería rescatarlo, ¿a quién yo tenía que pagarle? Al dueño, ¿verdad? Bueno, a diferencia de eso que sucedía, no fue que Dios tuvo que pagarle a Satanás un pago. Mira, te pago eso. Hay personas que han especulado con eso. Dicen como que Dios le pagó a Satanás y que lo engañó entonces. Porque resulta que al final se dio cuenta de que se le volvió en contra. No, hermano, eso no es así. Dios no tuvo que hacer negocios con Satanás. La entrega de Cristo fue necesaria porque un Dios justo y santo no puede aceptarnos como justos ante su presencia, porque eso sería una injusticia de parte de Dios. Cristo, al morir en la cruz, lo que hace es que toma nuestro lugar y nos rescata, declarándonos justos en su presencia. O sea, es un acto judicial, una declaración, una sentencia, justo. Como dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Entonces, hermanos, ¿cuál es la primera riqueza que tenemos en Cristo? Que hemos sido redimidos, la redención. Una segunda bendición que dice el texto es, y que está conectada con la primera, es que recibimos el perdón de los pecados. Dice el texto, de nuevo, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Ustedes saben, hermanos, que al día de hoy abundan las escuelas de pensamientos en las que cuando se trata el tema de que el hombre comete un error o un pecado o una infracción, ¿qué es lo que se hace en muchos de esos círculos? Que se trata como de alguna manera de quitarle la responsabilidad al que cometió tal acción. O por lo menos de suavizarle la cosa. Sí, yo maté a esta gente. Bueno, yo te entiendo porque que tú tenías un pique, había una deuda y entonces esa deuda te iba a afectar a ti y entonces te obsesionaste con eso y hasta que finalmente lo mataste. Entonces al final uno termina diciendo, cuando uno ve eso, uno termina diciendo, ay, el pobre. ¿A tú no le pasa cuando vean una película de esa? Usted termina identificándose con el culpable. Ay, cae en infidelidad. Pero imagínate que, óyeme, mi papá era así, mi abuelo era así, mi bisabuelo era así. Imagínate. Entonces, se evade, se disminuye la responsabilidad conectado con el tema de los genes, con el tema del ambiente, con muchas otras cosas. Y hermanos, lamentablemente eso tiene un impacto en la sociedad. ¿Saben por qué? Porque cuando se parte de esa premisa, ¿qué sucede entonces? Que las penas que a veces hay que aplicarle a los que cometen infracción, entonces son penas que son suaves. Y ustedes se encuentran con países donde se cometen violaciones, se cometen una serie de cosas. Y no, eso a los 2 o 3 años ya con buena conducta, un aparatico, ya está afuera. Y entonces lo que pasa cuando lo sueltan muchas veces, que vuelven a delinquir.
y vuelven y matan a otra gente, o vuelven y violan a otra, o como ha pasado, vuelven y violan a la misma persona que habían hecho anteriormente. Una cosa increíble. Pero el Evangelio, déjeme decirle algo, nunca minimiza la responsabilidad que tenemos por nuestros pecados. Los pone más bien en su justo lugar. Lo llama pecado. Y no solamente lo llama pecado, sino que dice que tú eres responsable. Y no solamente dice que son las acciones, aún las motivaciones del corazón. Porque dice el texto que aún lo que sentimos por dentro para Dios es como si lo hubiéramos hecho, como si lo estuviéramos efectuando. Y el Evangelio nos enseña también que no importa los actos de justicia que hagamos, si no lo hacemos para la gloria de Dios, entonces es como un trapo de inmundicia. Ahora bien, la gloria del Evangelio es que al mostrarnos el tamaño del pecado y la gravedad de nuestros pecados, nos da la única solución para tratar con ese pecado, y esa solución se llama Jesucristo. Como dice John MacArthur, el Evangelio nos enseña, el Evangelio no enseña, como algunos sostienen falsamente, que los hombres no tengan pecado ni culpa, sino que enseña que Cristo puede y está dispuesto a quitar tanto el pecado como la culpa de aquellos que confían en Él. O sea que la solución no es minimizar el pecado ni justificarlo, es reconocerlo y buscar la solución y buscar aquel que puede cargar tanto con el pecado como con la culpa de ese pecado. Y hermanos, ese acto tan sorprendente de redención pudo ocurrir, dice el texto, porque obró según las riquezas de su gracia. Dice, obtenemos el perdón de pecados según la riqueza de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido de Dios sobre personas que merecen lo contrario. Y el texto dice que en Dios hay riquezas de su gracia. No gracia, no, riquezas de su gracia. Y a causa de esas riquezas de la gracia de Dios, óigame bien, no hay un solo pecado que podamos cometer que esté fuera del alcance de esa gracia. Porque a lo mejor tú estás aquí y dices, bueno, yo mejor ni digo lo que yo he hecho para que no se escandalicen. Mira, Dios lo sabe. Y yo te aseguro a ti por la palabra de Dios que no hay pecado que puedas cometer que esté fuera del alcance de su gracia. Porque por mucho que sea nuestro pecado, tenemos garantizado el perdón de todos ellos por las riquezas de su gracia. Ahora, de nada valdría esa riqueza de la gracia si las mismas no tuvieran, ¿verdad?, a nuestra disposición, porque el texto dice, la riqueza de su gracia que ha hecho abundar con nosotros, o sea, que nos la dio. Porque alguien puede ser millonario y de sus millones decidir darte 100 pesos. Bueno, él te está dando de su riqueza, ¿verdad? Pero lo que te está dando, tal vez nada más alcanza para coger el carro público. Pero si ese millonario decide que esas riquezas que él tiene abunden para contigo, mira, si es millonario y van a abundar, espera mucho, porque eso es lo que te vas a recibir. Y el texto dice que Dios ha hecho que sus riquezas en gracia abunden para con nosotros. Gloria a Dios por eso. Que abunden para con nosotros. MacArthur de nuevo comenta y dice, nuestro Padre Celestial no solo nos da un perdón para subsistir, que apenas cubra nuestros pecados, siempre y cuando no caigamos en los extremos. Lo cierto es que no podemos pecar más allá del alcance de la gracia de Dios, ya que, oiga bien, por perverso y extenso que pueda llegar a ser nuestro pecado, nunca se acercará a la magnitud de la grandeza de su gracia. Su perdón, dice él, es infinito, y él lo hace sobreabundar con nosotros, sin medida, sobre aquellos que confían en su Hijo. Por lo tanto, no solo podemos disfrutar de gloria futura con Dios, sino también de comunión con Él en el presente. O sea, aunque tú hayas hecho lo que tú hayas hecho, si tú recibes el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, tú puedes disfrutar comunión por siempre al presente con ese Dios puro, santo y justo, aunque tú hayas cometido cualquier tipo de pecado. ¿Qué te impide venir a Cristo en esta mañana? O esta tarde ya. Tus muchos pecados, mi amigo, ven a Cristo, ya que las riquezas de su gracia garantizan que no importa cuáles sean tus pecados, el perdón de Cristo será más amplio. Y hermanos, si somos creyentes, esta verdad debería de maravillarnos más. Pónganse a pensar, hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, ¿qué hicimos? Le pedimos perdón por nuestros pecados. Yo espero que usted haya hecho eso cuando se convirtió. Pedirle perdón a Dios por sus pecados. Pero usted conocía los pecados que usted había cometido hasta ese momento. Pero ¿qué pasa? Pasa el tiempo y usted como creyente se da cuenta que usted sigue pecando.
Porque el pecado sigue siendo una realidad en la vida del creyente. Diferente al inconverso, pero sigue siendo una realidad. ¿Y qué pasa? Más pecado, más pecado. Tú tienes un año convertido, tú das un año pecando. 5 años pecando. 20 años pecando. Hermano, todavía Dios, Cristo, sigue perdonando cada uno de nuestros pecados. Entonces, eso debería maravillarnos, porque oye, no solamente los pecados que cometí cuando no conocía al Señor, es que aún los que he cometido, aún conociendo al Señor, que son peores, porque lo estoy haciendo con la luz y conocimiento que tengo, como quiera Cristo pagó por esos pecados. Por eso es que decimos, hermano, que Cristo cuando murió en la cruz, murió por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Si Cristo nada más hubiese muerto por los pecados que cometimos hasta el momento que nos convertimos, estuviéramos toditos aquí condenados. Todos condenados. Él murió por todos nuestros pecados. Hay personas que piensan, wow, pero ¿qué pasaría si viene el Señor y de repente resulta que yo no he confesado un pecado, si me muero? Hermanos, si tú eres creyente, Cristo ya pagó por ese pecado. Porque déjame decirte algo, todos vamos a morir con pecados sin confesar. ¿Sabías eso? Cuando hay pecado en nuestras vidas, ¿qué debemos hacer? Confesarlo a Dios. Pero es diferente a cuando éramos inconversos, porque ahora somos hijos de Dios. O sea, es como un hijo a su padre. Pero habrá pecados hasta sin confesar. Porque a veces los pecamos hasta en ignorancia, ¿no es así? Entonces yo te tengo una buena noticia, mi hermano. Cristo pagó por eso. Cristo, no hay nada ni nadie que te pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Por eso es que Miqueas, el profeta, al final de su libro, de una manera asombrosa dice, ¿qué Dios hay como tú? Wow, ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia y volverá a compadecerse de nosotros. Hollará nuestras iniquidades, sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Y eso es algo que dice Miqueas sorprendido. Óyeme, pero tú vuelves y me perdonas. Y yo vuelvo y peco y tú vuelves y me perdonas. Y no solamente que me perdonas, ¿verdad? Porque a veces alguien te hace algo, yo te perdono, pero al año, mira, acuérdate de lo que pasó. Acuérdate, te tengo chequeado. No, dice el texto, Dios toma los pecados y los manda a lo profundo del mar. A lo profundo del mar. Y si Miqueas dijo eso mucho antes de la venida de Cristo, ¿cuánto más nosotros tenemos que decir que Dios hay como tú? Que tenemos la revelación completa del Hijo en el Nuevo Testamento. De modo que hemos visto hasta ahora dos riquezas. La riqueza de la redención y la riqueza del perdón de pecados. Pero Pablo menciona una tercera riqueza conectada con la obra de Jesucristo y es la revelación del misterio de su voluntad. Dice el capítulo 8 en su segunda parte, acuérdense lo que hablábamos de la división entre capítulo y versículos, fíjense que dice que ha hecho abundar para con nosotros, hay un punto ahí, y dice, en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él. Más adelante leemos el versículo 10. La forma que está nuestra Biblia de las Américas, ¿verdad? Hay un punto ahí en nosotros, y aunque hay debates en si la frase en toda sabiduría y discernimiento debería ser parte de la frase anterior o comenzando la frase que viene ahora como hace esta versión, en lo inmediato nos inclinamos más por la forma en que está planteado en nuestra versión de la Biblia de las Américas. En el sentido de que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad en la sabiduría y discernimiento de Él. Dice un autor, en su sabiduría Él sabe más sobre la naturaleza y el horror de mis delitos que yo. Hermano, ¿usted alguna vez se ha sorprendido de la maldad que hay en su corazón? De cómo usted está dispuesto a hacer cosas, a veces sabe, pero a veces sabiéndolas. Óyeme, Dios conoce todavía más a profundidad la maldad de tu corazón que tú mismo. Y en su sabiduría, dice este autor, Él sabe más sobre la naturaleza y el horror de mi delito que yo. Y es lo suficientemente sabio como para saber lo que se necesitará para compensar mi error. Él entiende que mis ofensas requerirá la sangre de su propio Hijo para cancelar mi deuda. Y aún así Él me redime y remite mi pecado para que tenga la propia justicia de Cristo a favor mío. Y Pablo nos dice aquí, hermanos, que en su sabiduría y discernimiento Dios nos dio a conocer como otra de sus riquezas, el misterio de su voluntad.
Los estudiosos están de acuerdo cuando se habla la palabra misterio en la Biblia. Es algo que era desconocido hasta el momento en que se menciona, hasta el momento que se explica. O sea, es un misterio, pero ya Pablo lo revela en ese momento. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ya deja de serlo. Y siempre que se habla de misterio, de alguna forma u otra se conecta con la manifestación de Cristo. Ahora, hermano, miren qué interesante. Ese misterio ha sido dado a conocer, dice el texto, según el beneplácito que se propuso en él. Versículo 9. O sea, hermano, que si nuestros ojos han sido abiertos para que tengamos un conocimiento experimental de ese misterio, hermano, eso no se debe a que tú eras más inteligente que otro. Eso se debe a el propósito soberano de Dios. Hay personas que ven el tema de la elección, que se habló el domingo pasado, es como que, sí, Dios eligió, pero Dios eligió a lo que Él sabía en el futuro que iban a aceptar a Cristo. Y como Él sabía que lo iban a aceptar, entonces los eligió. Pero al final, ¿quién fue que eligió entonces? Si fue así, al final, ¿en quién descansa la elección? Descansa en el hombre. Pero, hermano, eso no es lo que dice el texto. El texto dice que ese misterio de la voluntad nos lo reveló según el beneplácito que se propuso en Él. Fue como Él quiso, de una manera soberana. Si hubiera sido así, mirando a quién lo iba a hacer, entonces no hubiera elegido a nadie. Porque nadie busca a Dios. O Él eligió, o tú fuiste que elegiste. Yo me quedo con Dios. Juan Calvino lo dice de la siguiente manera: el beneplácito de Dios, oigan esto, no puede tener lugar a no ser que los hombres estén excluidos de todo mérito y vengan ahí completamente vacíos. Porque tan pronto como presumimos aportar yo no sé qué a Dios, me gustaría ver ahí cuando Calvino decía casi, tan pronto como nosotros pensamos que podemos aportar algo, aportar yo no sé qué, es seguro que eso es para oscurecer su gracia. O sea, mira, mejor que tú no aportes nada. Por cuanto ella no tiene su brillo y la preeminencia que debe tener. Hermano, al final debe ser de Dios. Y ese misterio de su voluntad fue revelado según Él quiso en el cumplimiento del tiempo señalado. Versículo 10. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. O como dice la Nueva Versión Internacional, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. ¿Y cuál es ese misterio? Versículo 10, segunda parte. Reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como en la tierra. Y la idea expresada aquí, hermanos, es que todas las cosas que existen, tanto en los cielos como en la tierra, que Dios siempre ha sido soberano, ahora están bajo el dominio de Cristo en su función de Mesías en virtud de su obra en la cruz. De modo que vemos que en la obra de Cristo en la cruz, no solamente hubo redención en un sentido salvífico, de salvación, sino que vemos a Cristo como un rey coronado en majestad, como se cantaba, por medio del cual ejerce un dominio de todo lo que existe, sea visible o invisible. En Cristo, todo el caos que el pecado ha causado vuelve de nuevo a su orden perfecto y natural. Dice Colosenses 1:20, que es un pasaje paralelo. Pablo lo dice así, que por medio de Cristo y por medio del reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sea las que están en la tierra o las que están en los cielos. Este hecho, hermanos, de que en Cristo vuelve otra vez toda la creación, todo lo creado, visible e invisible, vuelve a tener armonía. Pablo lo amplía en los versículos 20 al 22 de este mismo libro de Efesios capítulo 1. Dice Pablo, el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, aquí vemos que Cristo, en función de su coronación, ha sido señalado como ¿quién? Como el rey del universo, en este siglo, en el venidero, de todo lo creado. Ahora, hermanos, Pablo añade algo que es sorprendente en el texto, versículo 22, que todo eso, toda esa creación, todo eso que vemos y aún lo que no vemos, del cual Cristo es Señor, todo lo sometió bajo sus pies y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Oigan esto, ¿sabe a quién? A ti y a mí, a la iglesia. Mire, hermano, déjenme decirle algo, esto es profundo, esto que dice Pablo en los versículos 20 al 22. Y es tan profundo que yo ni voy a hablar de eso, porque se va a predicar de eso cuando llegue al versículo 20 al 22.
Es tan profundo que yo espero que le toque al pastor Saladín, que lo explique él mejor. Imagínense, yo estaba tratando, hermano, de entender la cosa, pero pastor Eduardo, póngase tu día, ya te sabe bien con eso. Ahora, hermanos, qué bendición es saber que tenemos a un Cristo que tiene control y dominio de la más mínima cosa que sucede en los cielos y en la tierra. Y que Él trae restauración y armonía sobre todo lo creado. Y que nos hace partícipe de su dominio. Alguien dirá, pero pastor, pero yo no veo que estén las cosas restauradas. Yo no veo que haya armonía. No, hermano, porque aunque eso es una realidad presente, estamos esperando la consumación de esos eventos. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 8, que el Padre todo lo ha sujetado bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De Cristo. Porque al sujetarlo todo a Él, dice, no dejo nada que no le sea sujeto, todo. Ahora, el mismo texto dice, pero ahora no vemos aún que todas las cosas sean sujetas a Él. ¿Por qué? Porque estamos esperando que la etapa de la consumación. ¿Cuándo? Que cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. Cuando ocurran las cosas del fin. Y que ya más adelante, hermanos, tendremos oportunidad de hablar con detalle de esos temas del fin, de cómo será y todo ese tipo de cosas. Porque hay gente que ya están preguntando de eso. Tranquilo, que si el Señor no viene antes, lo vamos a hablar. Si no viene antes, Señor. Si viene, ya tú vas a ver, entonces ya no tiene... Ya no hay que explicar nada. Hermano, muchas cosas vemos en este mundo que no son como debieran. Muchas injusticias ocurren. Incluso, hermanos, este asunto de los fenómenos atmosféricos que estamos viendo, estos terremotos, estas enfermedades, son fruto de ¿qué? De la maldición del pecado. El mundo no es como debiera ser. Pero, hermanos, la realidad es que algún día todo esto pronto acabará. Como dice Herman Bakke, un teólogo holandés, observamos alrededor nuestro tantos hechos que no nos parecen razonables, tantos sufrimientos injustos, tantas calamidades inexplicables, tan extrañas y desigual distribución de destinos, y un contraste tan grande entre los extremos de la alegría y la tristeza, que cuando uno reflexiona en estas cosas, uno tiene que elegir entre dos alternativas. O ver a un mundo gobernado por una ciega voluntad, o una deidad maléfica, como creen los pesimistas. O, dice él, basándonos en la Escritura y mediante la fe descansar en la soberana y absoluta voluntad de Dios, que aunque incomprensible, es sabia y santa, y algún día hará que la luz de los cielos amanezca sobre los misterios de la vida. Y ahí entenderemos, hermano, ese día muchas cosas que a lo mejor no entendemos al día de hoy. En aquel día. Mientras tanto, vivimos por fe, no por vista. De modo, hermano, que hemos visto ya 3 bendiciones. Hemos visto que somos redimidos, que nuestros pecados son perdonados y que se nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Finalmente, en conexión con la obra de Cristo tenemos una 4ª bendición y es la promesa de una herencia que está asegurada para nosotros. Versículo 11. También hemos obtenido, dice Pablo, herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. En Cristo tenemos asegurada una herencia, dice el texto. Y los comentaristas se debaten, hermanos, con el significado del mismo, ya que también este texto puede ser traducido también como en Él fuimos hecho una herencia nosotros. De las dos formas puede ser traducida. La idea que se transmite aquí de la herencia, sea que la recibamos como se inclina nuestra traducción, o sea que haga referencia a nosotros mismos como quiera, hermanos, apunta a algo que es, óigame bien, algo que es extraordinariamente grande. Es tan grande que no lo podemos comprender. Y por eso nosotros, óyeme bien, nosotros necesitamos que Dios haga una obra en nuestros corazones para poder captar estas cosas que estamos hablando. A lo mejor hay alguien aquí sentado y como que le va y le viene. Hermano, esto es glorioso, esto que estamos diciendo. Y si tú no ves la gloria de eso es porque Dios no te lo ha revelado. Dios tiene que abrir los ojos de tu entendimiento para que tú entiendas la maravilla de cosas que ojo no vio, ni oído yo, y ni han subido al corazón de hombre, y que Dios se las reveló a sus hijos. Hay personas que usan ese texto para hablar del cielo. Pero el texto dice, y esas cosas se las reveló a sus hijos. Es tan grande que no lo podemos comprender. Y necesitamos que Dios haga esa obra aún en los creyentes. Porque muchas veces los mismos creyentes no ven, no captan lo que es la gloria de Dios. Lo que es el hecho de que estamos en Cristo. Lo que son esas maravillas, esas riquezas que Él nos ha dado. Y por eso Pablo le dice a los efesios, miren, yo estoy hablando de estas cosas, pero
Pero yo voy a orar, dice que el versículo 18, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Pero, ¿cómo así? Porque es que eso es espiritual. Eso, Dios tiene que hacértelo entender. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria, de su herencia en los santos. Dios tiene que abrir los ojos del entendimiento, aún de los creyentes. Por eso dice Warren Wiersbe, en Cristo tenemos una maravillosa herencia y en Cristo nosotros somos su herencia. Somos valiosos para Él. Piensa en el precio que Dios pagó para comprarnos y hacernos parte de su herencia. Dios el Hijo es el regalo de amor del Padre hacia nosotros. Porque, ¿verdad? Cuando a veces pensamos en la herencia, la gente piensa a veces en la calle de oro, en las mansiones celestiales. Hermanos, el mayor regalo es Cristo. Y que lo tendremos por toda la eternidad. Dice la palabra en el Salmo 16, que la herencia, tú sustentas mi suerte, mi herencia al final eres tú. Tu herencia eres tú. Y dice el texto, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Porque no hay nada más hermoso que Cristo. Y nosotros somos el regalo de amor del Padre hacia su Hijo, dice Wiersbe. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el edificio y la esposa de Cristo. Un lenguaje, ¿verdad?, figurado, simbólico. La futura herencia de Cristo depende de su iglesia. Es increíble, hermano. Nosotros, dice el texto que somos coherederos con Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Cristo hereda, nosotros lo vamos a heredar junto con Él. No dice subherederos, sino que dice coherederos. Igual herencia. Lo cual significa, dice este autor, que Él no puede reclamar su herencia independientemente de nosotros. Hermano, porque así Él lo determinó. Así Él lo determinó. Hermanos, ¿ustedes saben por qué esta herencia está garantizada? Está garantizada porque Cristo la compró con su sangre, como hemos dicho. Pero también está garantizada porque Dios lo decidió así en su plan soberano desde antes de la fundación del mundo, en la cual Él actuó no por lo que vería en nosotros, repito, sino por su propia voluntad. Pero vean, ¿qué tanto que ustedes hablan de la predestinación? No soy yo la Biblia, lo repite Pablo, versículo 11. En Él hemos sido obtenido la herencia, habiendo sido predestinados. O sea, Pablo menciona la elección una, otra vez y vuelve y la menciona. Ese es el énfasis. Esa herencia está garantizada porque hemos sido predestinados, dice, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Hermano, quítate esa idea de que fue que vio algo en ti. Si tú estás en los caminos del Señor, fue porque Dios te eligió soberanamente. Y eso debe llevarte a darle gloria a Dios. Pablo es reiterativo con ese tema. Es imposible que esa herencia nos sea quitada. Y Él nos predestinó para tenerla no porque viera algún mérito en nosotros, sino porque estaba de acuerdo a su plan soberano. En palabras más sencillas, Dios obra todas las cosas de acuerdo a como Él ha querido. Y nosotros mismos pertenecemos a Dios de esa herencia porque así Él lo ha querido. Dice al final dice el versículo 12, a fin de que nosotros, oye bien, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros, hermanos, hemos recibido esas riquezas en Cristo, habiendo sido elegidos por Dios en la eternidad. Y ahora, óyeme bien, ahora tú existes solamente, principalmente, esencialmente, para la alabanza de la gloria de Dios. Hermano, no existimos para hacernos ricos, o para tener un título, o para tener visa y poder viajar a Estados Unidos. Para eso no existimos. Existimos para la gloria del Señor. Tengamos visa o no tengamos visa. O cualquier otra cosa. Y esa obra inició con los judíos, como Pablo dice, los primeros que conocimos al Señor, posiblemente se refiere a eso. Pero al final, todos los que esperamos en Cristo, estamos ahora hechos para este fin. Estamos hechos para la alabanza de la gloria de Dios. Y eso será así por toda la eternidad. Vamos, yo quiero concluir este mensaje exhortándote, no solo a que reflexiones, como Pastor Saladín nos decía también la vez pasada, no solo a que reflexiones en el inmenso privilegio que tú tienes por causa de las riquezas espirituales y celestiales que te han sido dadas. O sea, es bueno reflexionar en esas cosas, hermanos. No importa la situación por la que estás pasando,
reflexiona en ellas. Sabemos, ¿verdad?, de muchos círculos donde se manipula el tema de la prosperidad y de las riquezas. Y eso es una falsedad. ¿Por qué? Porque manipulan el tema de riquezas materiales. Aquí estamos hablando de riquezas espirituales. Y en ese sentido sí somos millonarios en Jesucristo. Pero no solamente reflexiona en eso, sino que yo le oro al Señor para que estas verdades te hagan a ti, en este día, un mejor adorador de Dios. De verdad. Y hermano, la adoración es mucho más amplio de lo que nos imaginamos. La adoración obviamente incluye la forma en que alabamos a Dios. Nosotros a veces expresamos, a veces vemos en la calle, ¿verdad?, en diferentes contextos, vemos expresiones de alabanza en muchos círculos, que cuando uno lo ve, uno hasta se ríe por el desorden que hay, y porque muchas veces es un reflejo de falta de conocimiento. Y es una violación al principio escritural que dice que nuestro Dios es un Dios de orden. Por si tú no lo sabías, Dios debe ser adorado y adorado de una manera ordenada, porque dice 1 Corintios 14 que Dios es un Dios de orden. Pero por el otro lado, sucede con frecuencia que hay personas, creyentes, que mientras más conocen de la palabra y mientras más conocen de esta doctrina que estamos predicando, de alguna forma, hermanos, inexplicable, esas personas se vuelven más fríos en la forma de adorar a Dios. Y terminan, hermanos, es como que han asignado estas cosas, pero de una manera teórica. Y si nada más es teórico, al final, posiblemente esto es lo que te va a hacer más daño. Esto tiene que ser asimilado de una manera más experimental. Esto debe llevarte a ti a adorar más a Dios. Cuando tú lo haces de una manera teórica, al final, ¿qué pasa? Tú estás creando tu propia justicia. Y te sientes superior a otros. Y cuando vas a adorar, a alabar a Dios, tú estás más pendiente de lo que otros dirán, de lo que Dios dirá. Pero mis hermanos, como me decía un hermano en esta semana, que está aquí en esta mañana, por cierto, y yo le dije que lo iba a decir, si hay un grupo que debiéramos tener una alabanza extravagante, que incluya todos nuestros afectos, una alabanza intensa, ordenada, pero una alabanza intensa, sincera, de corazón, que involucre todo nuestro ser, que tenga sus expresiones corporales de acuerdo a como Dios hizo a cada uno, que lo hizo distinto. Si hay un grupo, debe ser ese grupo, somos nosotros. Somos nosotros que nos hemos expuesto a esta sana enseñanza de cosas que son gloriosas. Porque, hermanos, en la mayoría de los púlpitos no se predican estas cosas que estamos hablando hoy. Y tenemos el grandísimo privilegio de estar aquí sentados y viendo estas cosas. ¿Qué debemos hacer? Ser mejores adoradores de Dios. Y eso debe reflejarse en la forma que alabamos a Dios. Hermano, no te cohibas. Es ante Dios que tú lo estás haciendo. ¿Sabes qué? Hace tiempo había una actividad, yo no voy a decir dónde fue, pero que quede entre nosotros, lo que voy a decir. Pero recuerdo que había una actividad en la que se estaba, en el tiempo de la oración, wow, hermano, yo me quedé tan conectado que yo estaba, wow, y sin querer estaba ya brincando, ya te sabes, como a alguna gente aquí le gusta eso. Entonces, recuerdo después, varios días después, que alguien se le acercó a uno de los pastores de IBCJ, como molesto, diciendo, mira, no, que eso, no me gustó esa adoración. Y había uno de los líderes de la iglesia que te estaba dando brinquitos. El pastor oyó eso y dice, yo creo que le dijeron eso al pastor. El pastor dijo, mira, y dile a esa persona que por estar poco molesta por ese brinquito, que ojalá que no le pase lo que le pasó a Mical cuando criticó a David, cuando él estuvo alabando y adorando al Señor con todo su corazón y ella lo menospreció. Ojalá no le pase eso. Ahí fue que yo brinqué más, ya se puede brincar ya. Con orden, pero hermano, con todo nuestro corazón. Hermanos, estas enseñanzas deberían hacerte un mejor adorador. Alabar a Dios, cada quien como Dios lo hizo, porque tampoco estamos de acuerdo con la manipulación, pero como Dios te hizo, alaba al Señor. Porque estas enseñanzas no están para hacerte más inteligente, ni para hacerte sentir superior a otros. El reflexionar, de que fuimos escogidos desde la eternidad, de que fuimos rescatados cuando éramos esclavos de nuestros pecados,
Cuando merecíamos el castigo, el saber que en Cristo, estamos en Cristo que sustenta todas las cosas, el entender que somos herederos de todo y que somos una herencia para Dios, debe producir una mayor respuesta de adoración y afecto, mucho mayor que la que tú sientes cuando gana tu equipo de pelota. Porque la gente dice, ay, que yo soy como casi, pero cuando gana el equipo, yo dice, pero venga, ¿qué le dio a este? Pero tú no dijiste que tú no eras, entonces, ¿eres o no eres? Ahora, hermanos, la adoración es más amplia que eso. Porque cuando hablamos de adoración, no podemos limitarlo a la alabanza. Hermanos, nosotros adoramos a Dios en todo lo que hacemos. Cuando tú tienes la oportunidad de criar a tus hijas, si eres madre, tú estás adorando a Dios. Cuando tú tienes la oportunidad de relacionarte con otras personas, tú estás adorando a Dios. Y la forma en que lo hagas va a revelar si tú estás adorando bien o adorando mal. La forma en que tú le hablas a tu esposo o la forma en que tú le hablas a tu esposa refleja si realmente tú estás adorando a Dios o tú te estás adorando a ti mismo. La forma en que tú recibes la palabra, la forma en que tú recibes la amonestación de otros, la forma en que tú tratas a tus hijos, la forma en que un hermano se habla con otros hermanos. Todo eso es adoración, por si no lo sabía. El tema es adoración ¿a quién? Si lo haces bien, estás haciendo adoración a Dios. Pero si no, puedes estar adorándote a ti mismo. Y mi oración es que mensajes como este te lleven a ser un mejor adorador a Dios y que eso se demuestre en la forma en que tú te relacionas con los demás. Y mi amigo, al oír estas cosas, al oír estas riquezas que hay en Cristo, yo te pregunto, de corazón, ¿tú quieres recibir estas riquezas? Recuerda que no nos referimos a riquezas terrenales. Aquí no te venimos a ofrecer riquezas terrenales, ni que tú te vas a sanar y que Dios te va a levantar. Dios puede levantarte porque Él es soberano, pero yo no soy un brujo para saber lo que es la soberanía de Dios. No nos referimos a una vida libre de problemas. Ven a Cristo y tus problemas se van a solucionar. No, posiblemente algunas cosas van a complicarse. Porque Cristo mismo dice, yo no vine a traer paz a la tierra, vine a traer espada. Vine a traer ¿a qué? Al hijo contra el padre, a la hija contra la madre y a la nuera contra la suegra. Porque el evangelio muchas veces, ¿qué es lo que trae? Fricción. Mira esto ahora de que es cristiano. Pero hermanos, amigos, te ofrecemos las riquezas espirituales y eternas que te hemos mencionado, que no tienen precio, que vale la pena recibirla, aunque perdamos la vida por ella, valen más que la propia vida. Yo te animo que dejes de confiar en tus ídolos y pongas tu confianza en Jesucristo el Señor. Él murió en la cruz y resucitó de la tumba para dar vida eterna a todos aquellos que confían en Él para salvación. Entonces yo te animo a que tú te arrepientas de tus pecados y venga a Jesucristo, que Él te perdonará. Y Él te dará esas riquezas que no se perderán, no se marchitarán y no se acabarán. Y la mayor de todas esas riquezas será el deleite de la comunión con Dios por medio de Jesucristo, ahora y en toda la eternidad. Hermanos, en Cristo hemos sido redimidos. En Cristo nuestros pecados han sido perdonados. En Cristo tenemos una herencia. Y por eso ahora en Cristo hay libertad.